que la tengo totalmente afónica, pero bueno, espero llegar a todos y que disfrutemos entre todos. A mí me encanta este tipo de sesiones porque, bueno, para mí es muy importante estar en contacto con el público y conectar un poco desde mi trabajo, ¿no? y que la sesión sea productiva y que genere sobre todo cuestiones. Yo creo que más que responder dudas, estamos aquí para gestionar o para formular dudas, ¿no? que se formulen. La idea de esta sesión es que un poco yo voy a contar mi perspectiva de la robótica hoy en día, sobre todo del impacto de la tecnología en la sociedad. Voy a aterrizar con ideas concretas y bueno, espero de esta manera también un poco a clarificar qué distancia hay entre la robótica actual y el cine de ciencia ficción, ¿no? Porque bueno, es obvio que existe esa diferencia, pero bueno, voy a concretarla en determinadas ideas. Y luego Gabe, pues bueno, pues él desde su perspectiva de cineasta, pues claro, él da alas a la imaginación, ¿no? Y retrata en sus películas, como veréis en Autómata, pues un estado de la robótica muchísimo más avanzado, ¿no? Entonces, bueno, él volará y yo pues aterrizaré las ideas, ¿no? Es un poco la cuestión, ¿no? Y bueno, yo siempre que escucho hablar de robótica creo que hay dos cuestiones vitales en esto de la robótica. La primera es si estamos nosotros, los humanos, preparados para una sociedad robótica, porque bueno, oye, a lo mejor no lo estamos, ¿no? Y luego otra cuestión que se da como por sentado, y es, ¿están los robots preparados para convivir con nosotros, ¿no? Porque esto nadie habla. Se les da un poder a los robots que por supuesto no tienen, ¿no? Y estas son las dos cuestiones en torno a las cuales gira un poco mi charla, ¿no? Y bueno, pues para contestarlas yo creo que es importante en primer lugar valorar el impacto que tiene la tecnología en la sociedad, ¿no? Actual. A mí me gusta empezar con esta transparencia, ¿no? Porque viene a significar un poco la gran evolución que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo recuerdo este tipo de teléfonos móviles hace casi nada, ¿no? Y bueno, pues era un momento en el que la aparición de esta tecnología pues ni nos hacía pensar que el modo en que nos comunicamos, ¿no? y en que accedemos a la información iba a cambiar drásticamente. Y para mí esto es uno de los hitos más importantes de este último siglo, ¿no? El acceso a la información. Esto nos ha cambiado y mucho, ¿no? Entonces, claro, de usar el teléfono móvil gordo y pesado como era este, que casi nos permitía a duras penas casi hablar por teléfono, ahora ya nos encontramos en un momento donde tenemos la red social, ¿no? La red social nos permite un acceso súper rápido y súper directo a la información que viene de cualquier parte del mundo en cantidad ingente, ¿no? Y esto pues ha cambiado la manera en que nos relacionamos y tiene un impacto tremendo en nuestro día a día, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ya dependemos de aplicaciones que nos dicen que cuándo tenemos que salir, si el tiempo está bueno, dónde vamos a ir, qué sitio es bueno para ir a comer, en fin, casi que nos condicionan en el día a día, ¿no? Estas aplicaciones. Si hacemos caso, pues nos dedicaríamos, ¿verdad?, a hacer lo que nos dicen las apps y ya está, ¿no? Lo tendríamos todo resuelto, ¿no? Y esto está muy bien, ¿no? Al final somos como, yo lo llamo así, como cyborgs temporales, ¿no? Durante el rato en que el teléfono está encendido, tenemos como una tecnología añadida que nos permite ser superhumanos, de alguna manera, ¿no? Nos permite potenciar nuestras habilidades hasta un punto en el que sin esa tecnología no podríamos llegar, ¿no? Y esto es fantástico, yo no dudo de que esto sea una cosa maravillosa, pero bueno, yo creo que también hay que mirar el lado contrario, ¿no? La cara B de esto, ¿no? Y para mí el gran problema es la sobreinformación. Yo creo que esto es un gran reto que tenemos que afrontar, ¿no? Primero, ya no solamente porque esta información ya todos sabemos que es una información sesgada y bueno, que hay que tratarla convenientemente, no hacerle tanto caso muchas veces a la información que recibimos. La recibimos de una manera muy concreta y es porque atiende a nuestros gustos principalmente. Eso las máquinas artificiales lo saben y nos dan la información que creen que nos interesa y por tanto la sesgan y nos hacen ver un mundo que no es el real, ¿no? Es parte de lo que existe en el mundo, una visión que es acorde a nuestros intereses, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay otra cara más allá y a la que hay que atender, ¿no? Y esto, bueno, puede ser muy peligroso, eso es una realidad, ¿no? Pero el problema de la sobreinformación es que ya no profundizamos en la información. No sé si tenéis esa sensación, pero es que yo lo veo. Cambio de canal continuamente porque de repente en el primer momento esa información no me interesa y cambio. Y entonces parece que tengo acceso a tanta información, pero en realidad no presto atención a ninguna, ¿no? Y esto es un hábito que en las nuevas generaciones se nota muchísimo, ¿no? Esto impacta un montón, ¿no? Y tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? El que esto sea así, ¿no? Yo
quiero mostraros estas gráficas, ya que hablamos de ciencia y soy investigadora, no podía faltar una gráfica. Igual no se ve muy allá, pero bueno, viene a retratar la actividad cerebral de un alumno durante la semana, de un estudiante durante la semana, desde el primer día al último, del 1 al 7, ¿no? Y bueno, se ve claramente que hay momentos del día donde la actividad cerebral es muy alta, ¿no? Se ven ahí como unos picos, y otros momentos del día en los que parece que mostramos un encefalograma plano. ¿Alguna idea de qué momento del día puede ser ese? La clase, durante una clase, ¿vale? Durante las clases. Esta es la realidad, ¿no? Claro, llegar a la clase, hoy me toca de 3 a 5, me toca cálculo, pues no me apetece cálculo, porque estoy además, aparte de que puede ser más o menos complejo, ¿no? Pero es que en este momento concreto, esta temática concreta no me apetece, ¿no? Y tengo que enfrentarme a eso, cuando en casa lo que estoy acostumbrado es pues me apetece ver este capítulo de Black Mirror y es lo que voy a ver ahora que me apetece. Y es un contenido hecho ad hoc para mí, ¿no? Y yo pues lo manejo como me da la gana, ¿no? Entonces estos hábitos hacen que nos cueste cada vez más estar concentrados en determinadas materias, ¿no? Y bueno, pues las consecuencias de esto son bastante serias, ¿no? Porque no profundizamos en el conocimiento. Y este es un gran problema, ¿no? Entonces, yo como docente que soy, me preocupa en exceso esto. Yo tengo alumnos que a veces se duermen en clase, ¿no? Esa es la realidad, porque además pues las horas son malas, estás haciendo la digestión, o son las 9 o son las 3, y no estás en lo que, ¿no? Y es muy difícil hacer que la información sea atractiva, pero es que es lo que tenemos que hacer para evitar eso, ¿no? Tenemos que convertirnos casi en youtubers para poder hacer la información interesante. Si yo llego y me pongo a escribir ecuaciones en la pizarra directamente, sin vender, oye, esto es fantástico porque mirad, a través de aquí puedo transformar el mundo, ¿no? Este es el mensaje que tenemos que dar y hay que hacer un gran esfuerzo para que esto sea así, ¿no? Y combatir de alguna forma este problema de la sobreinformación y de este exceso, ¿no? Hay que hacerlo atractivo. Entonces, bueno, es un poco la idea, ¿no? Y yo siempre se lo cuento un poco a los alumnos y a la gente en general, ¿no? Al final lo que pretendemos es tener en la sociedad personas que sean inquietas y que estén preparadas para el conocimiento y transformar la sociedad, ¿no? Esto es un ejemplo muy básico de conocimiento, ¿no? Si yo os pregunto qué es esto, pues es un conjunto de espinacas, ¿no? Es un bol de espinacas, ¿no? Y es un conocimiento básico adquirido, pues, de una forma muy sencilla, ¿no? Claro, el problema está en si ahora yo os hago otra cuestión, ¿no? ¿Cómo puedo transformar el mundo con la espinaca, ¿no? ¿Cómo uso yo la espinaca para transformar el mundo? Claro, la única forma de llegar a esta conclusión es estudiando a tope la espinaca. Yo tengo que estudiarla a tope a ver qué propiedades tiene, dónde puedo llegar con la espinaca y resolver un problema muy concreto, ¿no? Y esto es lo que algunos hacen, ven más allá de la espinaca, ¿no? Esto es a base de mucho trabajo, de mucha conciencia, de mucha concentración, ¿no? Y demás, ¿no? Y llegan a esta conclusión, ¿no? Que la espinaca resulta que si la trato convenientemente pues soy capaz de, tras un proceso físico y científico importante, pues potenciar esas ramas, esas ramificaciones que tiene la espinaca, puedo permitir que se comporte como un plasma para reparar paredes cardíacas, ¿no? Y esto es una realidad, empieza a serlo, esto es un resultado de un proyecto científico, ¿no? Y la idea es que, bueno, pues esas paredes del corazón que están deterioradas pues puedan con estos plasmas recuperarse, ¿no? Entonces, fijaros, este es el tipo, yo creo, de sociedad que debemos cultivar, ¿verdad? La que reposa la información y la que transcienda la información, porque la información por sí no sirve de nada, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que dicen, pero ¿para qué me voy a aprender la fórmula? Si esto total lo tengo en internet, lo puedo consultar en el teléfono, ¿qué necesidad? ¿No? Pero no, es falso, claro que hay una necesidad, porque no se trata de memorizar la fórmula, se trata de entender la fórmula, porque si no la entiendes no vas a resolver nada con la fórmula. Serás un repetidor, un papagayo de la información, pero no trascenderás a ella. Por tanto, hay que apostar por ese cambio, ¿no? Y si no lo hacemos, posiblemente no estaremos preparados para afrontar los retos de la sociedad. Ya no hablo de la robótica, de los retos tecnológicos, hablo de cualquier otro reto. Para mí creo que la herramienta más importante es, sin duda alguna, la formación y la formación continua. Y esto evitaría en mucha medida pues que ahora estemos en una transición donde, por ejemplo, pues muchas personas se quedan sin trabajo pues porque una máquina los reemplaza, ¿no? Es una transición que es inevitable, lo veremos también un poco ahora, pero bueno, será más evitable en mayor medida si tenemos conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es lo que más valor tiene. Antiguamente era sobrevivir a base de comer y era buscando el alimento lo que nos hacía sobrevivir, era lo valioso. Luego vino la fiebre del oro y era el oro y ahora el oro del presente y del futuro es el conocimiento. Y esas sociedades son las más competentes y las más ricas y las que mayor calidad de vida van a tener siempre, ¿no? E irán a la cabeza e impondrán lo que sucederá luego al resto de sociedades, ¿no?
Claro, esto no es fácil de conseguir, evidentemente hay que empezar desde pequeños a jugar con el conocimiento y entender que es una cosa maravillosa, ¿no? Y hay muchos padres que piensan que sus hijos son extremadamente inteligentes porque manejan el iPad, a los 6 meses le dan y pasan de página. Por supuesto, lo somos inteligentes de pequeños, lo somos mucho, pero no es suficiente, ¿no? Para mí es mucho más complejo desenroscar el tapón de una botella. Eso tiene muchísima más complejidad que pasar la hoja de un iPad, ¿no? Y no nos sorprende tanto lo de la botella, nos sorprende más esto, ¿no? Y justo solo este hecho nos puede convertir en analfabetos absolutamente en una sociedad tecnológica, en el contexto de la sociedad tecnológica. Hay que ir más allá, ¿no? Entonces, la forma que tenemos o que podemos utilizar para que de verdad estos niños hagan de la formación y de la educación, ¿no? Y del conocimiento algo súper entretenido y súper divertido es jugando, ¿no? Entonces, la idea es traer el juego a la formación y a la educación, ¿no? Hay ahora una tendencia que no sé si la conocéis, que se llama edutainment, viene del inglés, educación más entretenimiento, y lo que pretendemos es que las herramientas tecnológicas, que son muchas, que tenemos a la mano, usarlas para que los niños aprendan jugando, que es la mejor manera de aprender, ¿no? Y experimenten la ciencia, los aspectos más abstractos quizás, a través de juegos, ¿no? Y hay un montón de soluciones, un montón de herramientas. Ahora somos muy afortunados porque tenemos eso, ¿no? Y es impresionante, yo conozco un montón de institutos y de profesores que trabajan con los niños aportándoles estas herramientas y es alucinante lo que resuelven, alucinante. Y lo que proponen, ya no lo que resuelven, lo que proponen por sus propios medios, ¿no? Con esos métodos. Entonces hay que apostar por esto, ¿no? Y si es así, pues podemos estar preparados, yo creo, ¿no? Con mucho esfuerzo, porque bueno, pues esto es un esfuerzo de un conjunto, de una sociedad. Valorar más ese rol que no otros roles que tenemos, de los que estamos un poco ya hartos, ¿no? Parece que o se es guapo, fuerte y se juega al fútbol, o se es un poco Barbie y se exhiben modelos. Esos son los dos roles muy claros, y yo no estoy en contra, pero hay otros muchos, ¿no? Hay otros muchos. Se puede ser guapa y exhibirse muy bien, la ropa que llevas, y puedes además ser científica o puedes jugar a la pelota, ¿no? O sea, que es que no está reñido, pero hay que darle espacio a todo. Y el problema es que no es así, la balanza está muy descompensada. Entonces, bueno, al final, pues esto no nos es muy positivo, ¿no? Claro, la gran cuestión aquí es que, bueno, hablamos de que los que nacen ahora en esta generación, pues tienen una oportunidad, ¿no? de formarse en el entretenimiento y de hacer algo divertido. Los que ya estudiamos hace mucho tiempo, y gente a lo mejor que no ha tenido tanto acceso a la formación, ¿no? Porque ocurre, desgraciadamente, pues a lo mejor no se encuentran con las herramientas apropiadas, ¿no? No se sienten capaces del cambio, ¿no? Y esto sucede, ¿no? Viene el dueño de la empresa y dice, pues mira, lo lamento mucho, pero 100 personas las voy a despedir porque voy a comprar 5 robots que me hacen mucho más rápido y con menos coste lo que tú me hacías, ¿no? Es muy difícil reubicarse, ¿no? Pero yo creo que hay que apostar de verdad por el reciclado. No nos debemos, parar, ¿no? No debemos pararnos y sentirnos derrotados. Tenemos un gran aliado para de verdad estar preparados para el cambio. No digo que no cueste un esfuerzo, ¿no? Pero ese gran aliado es el cerebro. El cerebro tiene una propiedad maravillosa, que no sé si la conocéis, que es la de plasticidad. Eso significa que podemos hacer cambiar un poco el comportamiento del cerebro, ¿no? Y bueno, gracias a eso pues podemos adaptarnos a los cambios, aunque pensemos que hay algo que ya es imposible que yo pueda cambiar, ¿no? Eso ya no es para mí, o no lo puedo hacer. Yo creo que se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que hay que estar muy concienciado y quererlo entrenar, ¿no? Muy rápidamente os voy a mostrar un ejemplo. Quiero que hagáis conmigo un experimento. Os voy a pedir que así, de forma muy amplia, demos 3 palmadas y a la tercera entrelazamos los dedos, ¿vale? Venga, todos. 1, 2 y 3. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo intentando que a la tercera entrelacemos los dedos al contrario. Venga, 3. ¿Qué ha pasado? Difícil, ¿verdad? Bueno, pues no sé por qué, pero el cerebro se habitúa a hacerlo de una determinada manera y no de otra. Pero yo ya después de hacer esto muchas veces, esto se lo he copiado a Elsa Punset, que daba unas charlas por ahí muy, muy interesantes, y se lo copié. Y claro, ella decía, evidentemente el cerebro tiene su vía hecha ya y es muy difícil sacarlo de ahí, pero si pongo la intención, pues ya automáticamente esto lo practico y al final termino haciéndolo de las dos maneras como a mí me dé la gana, ¿no? O sea, que se puede, el cerebro todavía nos permite un cierto margen, ¿no? de actuación, ¿no? Por tanto, hay que romper un poco esta tendencia y esta pereza, ¿no? Estamos más que preparados, claro que sí, somos muy inteligentes, ¿no? Y tenemos que estarlo, es la única forma, ¿no? Porque fijaros, la realidad al final es esta, ¿no? La realidad tecnológica es que, bueno, pues cada vez tenemos más robots en el entorno de trabajo y esto es fantástico, ¿eh? A mí me parece un dato muy positivo, ahora diré por qué.
y ahí veis curvas, ¿no? Hay curvas del crecimiento exponencial de los robots a lo largo de los años, ¿no? Los robots industriales, ya no hablo de robots sociales en casa, para el entretenimiento, rumba, etcétera, ¿no? Eso ya es un impacto quizás cada vez mayor, ¿no? Y luego veis pues el número de robots que tenemos por cada 10.000 empleados, según los países. Pues está Corea como líder y luego, bueno, pues España aparece por ahí un poquito más retrasado, ¿no? Pero lo cierto es que estos robots están con nosotros, ¿no? Y claro, pues evidentemente podemos ver a estos robots como un elemento pues negativo. Estos datos pueden darme mucho miedo porque pienso que estos robots me van a desplazar del entorno de trabajo, pero hay que mirarlos también desde otra parte, ¿no? Que se habla mucho de lo malo, pero no se habla tanto de lo bueno. Y es que pues nos ayudan a aliviar nuestra carga diaria en el trabajo. Aquí está colaborando el robot con la persona, ¿no? No la sustituye en ningún caso, ¿no? Entonces esto hace las tareas mucho más rápidas, más livianas y nos deja quizás una parte más creativa a nosotros, ¿no? Para explotarla más, que es que nos da como miedo, ¿no? Nos da como miedo dedicar más tiempo a lo que no conocemos quizás y salir de las rutinas de hacer siempre la misma operación. Hay mucha gente que le asusta el salirse de su zona de confort, ¿no? Y creo que es lo que más nos puede enriquecer y es nuestro valor añadido realmente, porque ya hemos demostrado que lo demás lo pueden hacer los robots, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Intentar entender esto como algo positivo y aprovecharnos, fijaros, de esta gran reducción de horas de trabajo a la semana. Sí. Bueno, que yo me estoy informando sobre este tema y he visto que, y he leído en varios sitios que, bueno, que los gobiernos o los sindicatos, lo que sea, que están mirando para poner unas pensiones a la gente que se ahora vamos a hablar de eso. Sí. Claro, ahora muy brevemente porque si no no da tiempo, pero lo cierto y verdad es que a través de las revoluciones industriales lo que hemos conseguido es reducir el número de horas de trabajo, ¿no? Y esto es a partir de que han entrado las máquinas a convivir con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un dato muy positivo porque nos permiten mejorar la calidad de vida, ¿no? Otra cosa es luego lo que hagamos con el tiempo libre, cómo conciliemos y demás, pero bueno, podríamos reenfocar un poco todo e intentar sacarle más partido, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es positivo. Evidentemente, lo que no queremos es que los robots nos den una patadilla en el trasero, ¿no? Queremos que esa integración de los robots en la sociedad pues sea pues positiva, ¿no? Y quizás lo que habría que apostar más es por eliminar un poco esta imagen, que habrá que hacerlo a través de los gobiernos y demás, por otra imagen que es esta, ¿no? En la que, bueno, pues, ¿por qué no? Los robots sean compañeros, que convivan con nosotros, nos alivien de tareas y coexistan con nosotros. No que nos desplacen, sino que coexistan, ¿no? Evidentemente, lo que tú bien decías, la regulación es fundamental. Yo no soy legisladora, creo que es muy complicado gestionar esto. No sé cuál es la solución, si poner que paguen impuestos los robots, no sé cuál es la solución, pero de verdad que creo que no es tan difícil llegar a un acuerdo en el que, pues, si hay una superproducción o una ventaja de incorporar estos elementos a la sociedad y al trabajo, pues que todo este dinero de más que se gane o esta mejora que tengamos se traduzca, por ejemplo, en mayores beneficios sociales, ¿no? ¿Cuántos padres? Lo que se ganaría es tiempo, porque claro. Ellos, pues tú a vivir y a viajar. Bueno, la idea sería, ¿no? Es decir, si yo ahora tengo menos tiempo de trabajo y una máquina pues hace el trabajo por mí, ¿no? Durante un tiempo del día, y esto es beneficioso para las empresas, pues ¿por qué no repercute positivamente en mí? Y, por ejemplo, pues en lugar de estar machacada 11 horas al día trabajando para pagarle la educación a mis hijos, pues resulta que la educación es gratuita, por ejemplo, que no sé si esto puede ser posible o no, ¿no? Pero ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Precisamente ese bien tan preciado que es la formación, ¿no? Y así, pues, seríamos todos un poco más felices, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Ya digo, no lo sé, pero bueno, sería la idea. Y esta es un poco la imagen que pretendemos, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, el problema está en que, bueno, pues esta imagen a lo mejor está un poco lejos de la realidad, ¿no? Es lo que un poco os comentaba. Quizás en las películas como la de Gabe, pues esa realidad es otra, es realidad realmente, pero en el mundo actual, incluso si vemos robots como este, que supongo que habéis visto en algún momento, se llama AtLab de Boston Dynamics, que es alucinante lo que hace, pues incluso aunque existan estos robots, hay una cosa indudable, y es que estos robots no están ahora mismo en los hogares, no están en las situaciones de catástrofe, no nos ayudan a nada. Esto es un prototipo de laboratorio que, aunque haga piruetas,
pues realmente no resuelve mucho más, ¿no? Lo que casi nunca se ve de estos prototipos es que hay un operario detrás con un mando que los controla, en cierta medida, ¿no? Es decir, no son suficientemente autónomos, ¿no? Es cierto que se han superado grandes retos de locomoción y de manipulación con ellos, pero aún queda muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Esto es un caso de una empresa que además tiene financiación militar de origen, ¿no? Y que, bueno, los robots para la guerra siempre son los que antes evolucionan, ¿no? Porque esos intereses están por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, pues la idea es que entendamos que estamos muy lejos de que esto, aunque ya es una realidad, esté realmente en nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que para entender si estos robots realmente están preparados para convivir con nosotros y para realmente aportarnos algo positivo, hay que responder primero una cuestión: ¿qué es un robot, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, el robot es un elemento que tiene dos partes, una inteligencia y un cuerpo, como los humanos, ¿no? Yo voy muy brevemente a repasar dos grandes retos en cuanto a inteligencia y en cuanto a cuerpo que hacen que estos robots todavía no estén integrados y que no sean capaces de convivir con nosotros, ¿no? En cuanto a su inteligencia, bueno, pues todo el mundo conoce el concepto de inteligencia artificial. Es una inteligencia, como su nombre indica, artificial, programada para que el robot, pues aparentemente, pues resuelva ciertos problemas e incluso emocionalmente nos atienda, ¿no? y nos reconforte, ¿no? En algún caso, ¿no? Y claro, al final la inteligencia artificial, todo el mundo, cuando se habla de inteligencia artificial, se habla muchísimo del algoritmo, ¿no? Un algoritmo importante que con los datos que tiene pues se procesa muy rápido gracias a procesadores que también son muy potentes. Hoy vimos esto en el centro de cálculo y me parece una pasada. Pues son ordenadores, son macroordenadores que son capaces de procesar algoritmos muy rápidamente y encontrar una solución, ¿no? Y esto es fantástico, pero ponemos demasiado el énfasis en el algoritmo y en el procesador que corre el algoritmo, ¿no? Que ejecuta el algoritmo, y nos olvidamos muchas veces de la importancia del dato, ¿no? Y yo creo que el gran reto ahora mismo es que tratemos el dato como se merece, ¿no? Porque por mucho que haya un buen algoritmo detrás, si el dato no es correcto o no representa suficientemente y en cantidad y en calidad el problema que queremos tratar, la solución tampoco nos va a representar, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante y esto es lo que llamamos el Big Data, que alimenta al cerebro. Y ahí está el gran reto, ¿no? Porque ya hemos demostrado que tenemos procesadores rápidos, algoritmos maravillosos. El problema está en que el dato no se selecciona bien, ¿no? Para simplemente que entendamos la importancia del dato, es un ejercicio muy sencillo que nos pone a todos en situación, ¿no? Imaginaros que tenéis que enfrentaros a esta situación donde esta persona se está ahogando en el río, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una pregunta que espero que respondáis de verdad en lo poco tiempo que os voy a dar para que la reflexionéis, pero que respondáis un poco por impulso, ¿no? ¿Cuántos se lanzarían a salvar a esta persona? Bien, yo tampoco fui valiente, me alegro que la mayoría tampoco, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Sí, claro, ahora yo añado otro dato. Si esta persona es un niño, ¿cuántos se lanzarían a salvar al niño, no? Ahí ya como que hay algo te puede, ¿no? Y si encima es tu hijo, entonces ya todo el mundo se lanza, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento del dato es fundamental, ¿no? Hay que profundizar en ese dato. Si no, la decisión va a ser errónea, ¿no? O por lo menos no va a satisfacer tu necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos si hubiera sabido, ¿no? Y esta es la gran pregunta que intentaremos que la inteligencia artificial jamás se haga, ¿no? Porque tenga toda la información posible en calidad y en cantidad, ¿no? Y para mí ese es el gran reto, de verdad. Se habla demasiado de los procesadores y no tanto del dato, aunque ahora se protege muchísimo el dato y demás, ¿no? Y ahí tenemos que estar todos representados. El género también es importante. Hay que caracterizar el dato, esto lo oí el otro día y está genial, ¿no? Y caracterizarlo también implica ponerle género al dato, porque el género es diferenciador también, ¿no? Entonces, si queremos estar todos representados en las soluciones, tenemos que estar todos representados en los datos, ¿eh? No podemos quedar a nadie fuera, esto es importantísimo. Bien, eso con respecto a la inteligencia. Y ya la última parte con respecto al cuerpo del robot, ¿no? ¿Dónde está el reto? ¿Qué es lo que hace que los robots no puedan convivir con nosotros en casa? Estos humanoides en concreto, ¿no? Porque hay otros que sí, Rumba, por ejemplo, y tal. Fijaros aquí, esto es un vídeo ya un poquito antiguo, pero os puedo asegurar que los robots, estos mismos, que están evolucionando un poquito más, siguen teniendo estos mismos problemas, no se caen, están continuamente dándose golpes, no son capaces de simplemente dar un paso o de manipular y abrir adecuadamente pues un grifo, ¿no? Por ejemplo, pues se cree que el grifo está en otro lado y se cae, en fin, bueno, pues una serie de problemas, ¿no? ¿Cuál es el gran reto? ¿Qué hay en la robótica clásica que no resuelve estos problemas, ¿no? ¿Dónde está el cuello de botella, ¿no? Pues fijaros, yo creo que la cuestión siempre se resuelve observando. Y observando al gran referente que tenemos los científicos, que es la naturaleza, ¿no?
Si nos fijamos en la naturaleza, resulta que concluimos que usa materiales blandos mucho más frecuentemente que los duros, ¿no? Y eso es una realidad. Los seres humanos, para empezar, somos blandos, cualquier ser viviente es blando, y bueno, pues luego hay otros materiales duros, pero son menos frecuentes, ¿no? Y bueno, bien dicen que mejor que me doble a que me rompa, ¿no? Pues esto es así, como el junco, ¿no? Que resiste porque es capaz de doblarse, ¿no? Entonces, yo creo que hay que insistir más en esta robótica blanda, y ese es el nuevo paradigma, el de la robótica blanda. Y fijaros, la robótica blanda significa que los robots estén compuestos de elementos blandos, tanto eslabones como articulaciones, ¿no? Su piel, su cuerpo, todo, y esto permite adaptarse mucho mejor al robot a las tareas, ¿no? Y aparte hacer mucho menos daño cuando se choca con algo, tanto a la persona con la que se choque, por ejemplo, como a él mismo, ¿no? Porque no os imaginéis la de problemas que supone que un robot sufra un golpe para su estructura, para su control, para su vibración y demás, ¿no? Es un desgaste muy importante. Entonces hay que apostar por eso, ¿no? Y la robótica blanda tiene un reto además muy maravilloso, yo por lo menos lo considero así, ¿no? Y es que es capaz de imitar y de emular el comportamiento de una de las criaturas más olvidadas quizás de la historia, ¿no? Y que además resuelve un montón de preguntas que la robótica tradicional no nos permite resolver, ¿no? Si nos fijamos en el Arca de Noé, no sé si teníais muy en mente, actualizado en la mente el mensaje, pero a Noé se le pidió que metiera en el arca pues dos ejemplares de cada especie, ¿no? Todo ser viviente que habite en la tierra. Bueno, pues si hacéis un chequeo de las imágenes del Arca de Noé, yo siempre encuentro, bueno, esto me lo han chivado, claro, yo pues, no he tenido esta ocasión de acertar, pero sí, luego una vez que lo supe, pues me puse a investigar y siempre falta una criatura ahí, ¿no? No sé si así a bote pronto me podéis decir cuál puede ser, es difícil dar la respuesta, ¿no? Pero faltan las plantas nunca aparecen, ¿no? Y es una criatura viviente muy inteligente y además súper blanda, ¿no? Pues hay una gran cantidad de trabajo que se está haciendo con los plantoides. Los plantoides son robots blandos, que son robots plantas, ¿no? Y, por ejemplo, esto es un laboratorio en el que está ahora haciendo una estancia donde vemos que tienen la capacidad de recrear raíces que crecen de forma autónoma buscando agua y buscando humedad y luz en un sustrato. Y esto es maravilloso, se resuelven un montón de problemas de esta manera que os se da solución a preguntas o respuesta a preguntas que la robótica tradicional no puede resolver, ¿no? Yo os recomiendo que sigáis a Stefano Mancuso, que es de quien he copiado esta idea un poco del Arca de Noé y demás, porque él trabaja con plantoides y hace cosas realmente maravillosas, ¿no? Y este es el gran reto del futuro, la robótica blanda, ¿no? Emular la naturaleza y resolver muchos problemas, porque la naturaleza es sabia y los resuelve, ¿no? Os voy a poner un ejemplo más cercano a mí, que es que esto es un hilo, es un elemento súper blando, es un hilo como si fuera un pelo, se llama SMA, son aleaciones con memoria de forma y tienen una característica maravillosa, y es que a temperatura ambiente tienen una longitud y cuando se calienta se contraen y cuando vuelven a recuperar su temperatura se vuelven a alargar, ¿no? Por eso se dice que tienen memoria de forma, ¿no? Porque recuerdan qué forma original tenía y vuelven a ella cuando cesa el calor, ¿no? Bueno, pues esto es un actuador blando, ¿no? Que si lo usamos adecuadamente, fijaros, pues nos puede permitir crear un exoesqueleto de brazo. Si este hilo yo lo enruto adecuadamente, aquí pongo una polea, lo llevo para acá, ¿qué pasará cuando lo caliente? Pues que se contraerá y me permitirá flexionar el brazo, y cuando se alargue porque cese la temperatura, porque baje la temperatura, volverá a recuperar su forma, ¿no? ¿Cómo lo caliento? ¿Cómo lo enfrío? Haciéndole pasar más o menos corriente. Le paso corriente y aumento su temperatura y consigo mover, ¿no? Entonces, controlando las corrientes consigo un exoesqueleto como este. Eso es un caso real de una mujer que tiene ictus, ha sufrido un ictus y tiene problemas de movilidad en su brazo, y gracias al exoesqueleto se está rehabilitando. Es un caso clínico en un hospital de Madrid, ¿no? Fijaros, la robótica blanda en este caso aporta soluciones distintas a las que otros han aportado antes. Generalmente hacemos esto con motores de corriente continua y simplemente pues colocamos el motor y lo rotamos y con él arrastramos el brazo, ¿no? Pero esos motores pesan, consumen más energía, y una cosa que muchas veces nos olvidamos los propios científicos que trabajamos en el laboratorio, que hay que ponerse en la piel de la persona que va a usar el aparato, ¿no? Y por eso quizás no estén tan avanzados estos robots en general, porque no nos ponemos tanto en la piel de los que los vamos a usar, ¿no? Y es que no hace nada de ruido. Esto es como quemar un pelo, pues eso no hace ruido, pues esto es igual, ¿no? Y estas personas que han sufrido ictus
se encuentran en un momento súper duro de su vida emocional, que posiblemente estén sufriendo o ansiedad o depresión, y cualquier mínimo ruido alrededor durante una terapia, que para ellos es muy costosa y muy dolorosa, pues les puede alterar sobremanera, ¿no? Y estar media hora con ese ruido ahí, pues cualquier cosa te altera. Entonces esto es totalmente mudo, aquí no hay ni un ruido, ¿no? Y esto es maravilloso, aparte de que cuesta ni 1.000 euros el prototipo, o sea, es una maravilla. Un metro de SMA cuesta 5 euros, para que os hagáis una idea. Un motor cuesta mucho más. Evidentemente necesito muchos metros de SMA, no solo es un hilo, son muchos, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Y este es el gran reto, ¿no? Y hemos hablado de inteligencia, hemos hablado de cuerpo, retos, ¿no? Para hacer los robots mejores y más integrados en la sociedad. Y hay otra parte, por supuesto, de la que no nos podemos olvidar, que es la emoción, ¿no? Hay que transmitir emoción. El robot tiene que transmitir emoción. El robot no la necesita, porque es una máquina, pero nosotros necesitamos que la transmita para que se conviertan en algo empático y podamos usarlo. Si no, los dejaríamos apartados, como hacemos con las personas con las que no tenemos feedback, ¿verdad? Que no nos resultan empáticas. Pues ocurre lo mismo, ¿no? Y los robots que son blandos o que tienen elementos flexibles, ¿verdad? Pues más fácilmente aportan un lenguaje verbal, ¿no? Un lenguaje no verbal, ¿no? Como ocurre aquí en este trocito del inicio de las películas de Pixar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante también jugar con eso, con la emoción desde el cuerpo, ¿no? Y ahora se habla mucho de la inteligencia. Sí, hay posibilidad, claro, o sea, pero es falsear, eso se hace de forma falsa, ¿no? Por ejemplo, tenemos un robot social en el laboratorio que se llama Maggie, y Maggie, bueno, pues es capaz de mostrar en determinado momento de la conversación contigo que está cansada, ¿no? E incluso se va a cargar y bosteza y tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Bueno, pero en realidad es una emulación de la emoción. Lo que hace es que cada vez que habla contigo memoriza cuánto tiempo ha invertido contigo, ¿no? Y cuánta batería ha consumido contigo, porque le has hecho cosquillas, porque se ríe, tiene cosquillas, si ha cantado, si ha jugado al escondite, y ella sabe si eres muy activa cuando juegas con ella y cuánta batería consumes, ¿no? Entonces, si un día te ve por el pasillo, lo primero que hace es, Concha, te reconoce y dice, de media el 50% de batería. Entonces, y hoy tengo el 5, pues hoy no te voy a poder atender, ¿no? Entonces ya lo sabe, pero es una cuenta muy bien sencilla, ¿no? Y entonces te dice, Concha, perdona, estoy cansada. Y claro, la acompañas con un gesto tiene párpados mecánicos, que eso, por ejemplo, frente a tener una pantalla solo, pues ya la emoción cambia. Y tiene sus párpados que los abre y los cierra y además bosteza, ¿no? Y te parece que realmente está cansada, y los niños lo flipan con ella porque realmente se creen que está cansada, ¿no? Y además va físicamente, se carga en la pared y termina cerrando los ojos, ¿no? Entonces esa es la manera, es una emulación evidentemente, pero es la manera que tenemos. Imaginar una cosa tan básica, la gestión de datos que necesitas ahí, ¿no? Con que lo que significaría replicar una inteligencia emocional importante, pues es que estamos a años luz de poder, ni siquiera tenemos un modelo de lo que es la emoción como para intentar implementarlo en un robot, ¿no? Estamos muy lejos de eso, ¿no? Bueno, y me gustaría concluir simplemente con esta idea de que es cierto que hay un cierto miedo a los robots. Quizás cuando vemos Autómata nos deja aquí con una cosilla en el corazón de madre mía, estos robots nos superan, han evolucionado, no sabemos cómo, nos dominan, ahora estamos relegados a otro estadio, ¿no? Mucho más bajo, y son ellos los que dominarán el mundo, y tenemos siempre este miedo con los robots, ¿no? Bueno, hoy en día eso es ciencia ficción absolutamente. Los robots evidentemente son cuerpos con almas vacías, absolutamente, que las llenamos nosotros, esas almas de anhelos y de deseos humanos, ¿no? Y yo creo que el gran miedo que hay que tener un poco es a que el egoísmo humano sea el que corrompa a los robots. Los robots ni se corrompen ni evolucionan a cosas mucho más avanzadas de lo que creemos, ¿no? Ni nada de esto, ¿no? Yo creo que lo que hay que combatir es ese egoísmo, ¿no? Que es el que hace que se use la tecnología pues de una forma mucho más egoísta y bueno, pues movida por intereses propios y muy poco en pro de la sociedad del futuro, ¿no? Y para mí el gran reto es ese, ¿no? El legislar adecuadamente la tecnología para que sea realmente de todos y para todos, ¿no? Y bueno, este era un poco el mensaje que quería mostrar. Yo creo que ahora Gabe pues un poco contará su idea de esa ciencia ficción, ¿no? De los robots de la ciencia ficción, bueno, y otras muchas cosas muy interesantes, y bueno, espero que podáis contrastar bien lo que es un poco la realidad con lo que es la ciencia ficción, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes una granita o no?
Funciona, sí. Pues muchas gracias, Concha. Como antes os han contado, Concha y yo trabajamos juntos en Autómata, en una película. Era una película que tenía unos componentes de ciencia, era una película de ciencia ficción que pretendía ser seria y realmente los guionistas, que no éramos científicos, evidentemente, pues necesitábamos un asesoramiento, ¿no? Porque realmente el cine no está anclado a la realidad, como ha explicado Concha ahora, pero de alguna manera cuando intentas hacer un cine verosímil tampoco quieres despegarte completamente de la realidad y quieres, digamos, construir la ficción, que realmente suele hablar de los miedos y los anhelos que tenemos las personas respecto al futuro, con ciertas bases sólidas. Entonces, de lo que yo pensaba, quería hablar un poco, teniendo aquí a Concha y en relación a Autómata, es de la relación entre el cine y la ciencia y de esa, digamos, esa relación entre lo verosímil y lo dramático, ¿no? Cómo funciona. Y como os digo, vamos a utilizar Autómata. Entonces, partiendo de una definición muy genérica de la ciencia ficción, ¿qué es la ciencia ficción? Que es un tema muy controvertido, pero bueno, esta definición yo creo que nos funciona por lo menos para esta charla. La ciencia ficción abarca todo tipo de narrativas en las que la realidad se ha transformado respecto al mundo que conocemos, siempre que esa transformación no se deba a fenómenos sobrenaturales. Digamos, la ciencia ficción no es la fantasía, son como dos cosas distintas. En la ciencia ficción, las cosas que suceden, que no están sucediendo en nuestra realidad, tienen que tener alguna justificación, por lo menos dentro de las reglas de la propia narrativa, tiene que tener una justificación. No vale la magia, no vale lo sobrenatural. Con lo cual, el fantástico y la ciencia ficción son dos géneros diferentes y ahondar en esa diferencia, digamos, nos ayuda, digamos, a hablar de la ciencia, ¿no? En la ciencia ficción, sobre todo en la serie, intentas que haya una base científica y que en lo sobrenatural pues no tiene su sitio. Esto nos lleva a hablar también un poco de una diferenciación un tanto complicada, pero que también se hace entre lo que se llama, bueno, esto es una traducción del inglés, pero sería la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, ¿no? Que es y consiste totalmente en esa aproximación. Como tú haces películas en las que intentas que haya una explicación científica, aunque siempre estamos hablando del futuro y siempre sea una ciencia que realmente no termina de existir, pero que tú avances sobre unas bases más o menos científicas, y otra ciencia ficción que habla de futuros no sobrenaturales, de futuros factibles, pero que no se preocupa, digamos, no es el objeto, no es parte de los objetivos narrativos asentarse sobre bases sólidas. Entonces, aquí, por ejemplo, 3 ejemplos muy claros de cada una: 2001, del Marciano y La amenaza Andrómeda, ¿no? Es un tipo de cine que intenta dar pasos firmes sobre la ciencia, y luego hay un tipo de ciencia ficción blanda que no son películas peores ni mejores, simplemente es otra aproximación en la que la justificación técnica o tecnológica o científica de los acontecimientos no es necesaria. Quiero decir, como todo género cinematográfico, funciona sobre la realidad que ha establecido el género, sobre lo que en el género se considera verosímil, y cuentas tu historia, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver también con el punto de vista que toma el director y con la decisión que el director toma a la hora de enfrentarse a la narración. Hay para mí un ejemplo como muy paradigmático, que habla como de 2 aproximaciones muy diferentes de un director y también de 2 épocas muy diferentes del cine. Son 2001 y Interstellar, que son 2 películas, que las 2 son películas muy buenas, las 2 películas son muy serias, pero al final, en las 2 películas, digamos, hay un último acto final muy complicado, ¿no? en el que los personajes y la trama se adentran en terrenos muy pantanosos de física cuántica o de terrenos incluso desconocidos para la ciencia, y por ejemplo, esto es un paradigma de cómo un director aborda una cosa y cómo de alguna manera Kubrick nos plantea una cosa que prácticamente nadie entiende lo que ha pasado, y Nolan hace un esfuerzo pues por explicar de alguna manera como si fuéramos niños que por ejemplo, que es la quinta dimensión, haciendo una especie de juego de superficies que realmente no tiene nada que ver seguramente con la quinta dimensión, pero que, bueno, intenta explicar la historia. De alguna manera, por simplificarlo mucho, Kubrick nos trata como si fuéramos inteligentes y salimos del cine pensando que somos tontos, y Nolan nos trata como si fuéramos tontos y salimos del cine pensando que somos astrofísicos. Entonces, realmente una cosa no es más efectiva que otra, pero son aproximaciones muy diferentes al cine.
Entonces, nosotros en Autómata realmente teníamos una historia distópica que sucedía en un futuro cercano, pero teníamos unos elementos y había varios temas que tenían que ver con la ciencia, o que pisaban terrenos en los que no se podía andar con ligereza si nosotros queríamos hacer un tipo de ciencia ficción que se parecía un poco más a lo que hemos visto antes de la ciencia ficción dura en películas como La amenaza Andrómeda o cosas así, esas películas de los 60 y los 70 que trataban la ciencia ficción con un trasfondo filosófico de alguna manera y con temas detrás. Entonces nosotros en Autómata hablamos de robótica, hablamos de inteligencia artificial, hablamos del machine learning, de cómo aprender las máquinas, de la singularidad, de la encriptación, de evolución, de cambio climático, de energía atómica, de tormentas geomagnéticas. Hay muchos temas implicados que si tú quieres hacer un tipo de cine, pues te obligan, digamos, a asesorarte, informarte y sabiendo que vamos a cometer muchos errores, intentar que esos errores no sean de bultos o por lo menos, digamos, que la película, digamos, encaje en su lógica interna. El origen de Autómata, el origen de la trama de Autómata es esta noticia, digamos, tiene un origen en la realidad, una noticia del 2008 en el que se hablaba de RepRap, esta impresora 3D bastante arcaica, pero que tenía una capacidad bastante sorprendente, que era capaz de imprimir copias de sí misma. La propia impresora podía hacer copias, no de todas las partes, pero digamos esto, como decía Concha, esto es una exageración de la prensa, pero era capaz de hacer bastantes de las piezas necesarias para crear otra impresora. Esto llevado al lenguaje poético de cine, pues era una impresora reproduciéndose de alguna manera, una máquina reproduciéndose. De alguna manera una máquina que intentaba hacer avanzar la vida, si nos vamos alejando, digamos, en la poesía y nos damos dando licencias. Y es un poco la base de Autómata. Autómata es una película que trata sobre la decadencia del ser humano y cómo los robots de alguna manera se convierten en un relevo evolutivo del ser humano y como tal relevo pues tienen que avanzar, tienen que evolucionar y de alguna manera la vida se abre camino y estos robots en Autómata tienen la necesidad, adquieren la necesidad de crear otros robots de una manera diferente. Entonces, para contar esta historia de cómo un grupo de robots se emancipa del hombre y tienden a crear, básicamente necesitamos crear dos robots. El primer robot es el Pingrin 7000, que es un robot creado por el hombre, muy parecido a los robots que crea el hombre, es, digamos, el tipo, que es básicamente el tipo de robots que hace Concha, antropomórficos, más o menos torpones, con limitaciones de movimiento, con limitaciones de energía, como un robot bastante realista. Y luego nos inventamos otra cosa, que es el robot que hacen los robots. Cuando los robots se independizan y consiguen sus objetivos, ellos crean un robot que, por supuesto, no es un robot que está hecho a imagen y semejanza del hombre, porque los robots no son hombres, ¿no? Entonces, nuestra tesis es que los robots nunca harían un robot como un hombre, sino harían otro tipo de robot que luego explicaremos por qué es así. Entonces, puestos en los guionistas, los tres guionistas y yo puestos a ver cómo conseguíamos dar este rigor a la película, había tres elementos que estaban ahí un poco en juego. Primero, cómo se comportan los robots, cuál es su programación, digamos, qué es lo que les motiva, por qué hacen las cosas, cómo en el fondo cómo son como personajes y de alguna manera cuál sería su programación que les lleva a hacer una cosa u otra. Un segundo, cosa importante es cuál es su aspecto físico, cuál es su diseño, ¿no? Porque morfológicamente la morfología del robot también aporta bastante a la historia. Y luego un tercer aspecto que de alguna manera sobrevuela sobre otros dos es qué límite nos ponemos, el asesoramiento, ¿no? Lo que hacía Concha. Hasta qué punto nos inventamos cosas y hasta qué punto decidimos limitarnos a lo que sería posible. Entonces, empezando por voy a hablar un poco de estos dos robots y cómo todo esto es, digamos, cómo los cineastas afrontamos, digamos, el reto de unificar la narrativa, la historia, la dramaturgia con cierta verosimilitud científica. Entonces, nosotros tenemos el Pingrin. El Pingrin tiene una historia que es un robot que fabrica una compañía que nos inventamos, que se llama Rock, que es una compañía de consumo, como podría ser Philips o Samsung o LG, y que hace un robot para vender a la gente y bueno, pues que genera imágenes empáticas de
este robot, como se vendería cualquier otro electrodoméstico, que tiene su manual de instrucciones, es un objeto de consumo. Y además son robots que, y en general toda nuestra historia, no solo los robots, sino la propia estructura narrativa de la película, viven completamente en el universo de Asimov. Asimov quizá fue el primero Asimov, que no solo era un escritor, sino era un humanista, fue una persona que atisbó los peligros de la inteligencia artificial, los peligros de la robótica, y él definió unas reglas que son las 3 leyes de la robótica de Asimov, que de alguna manera marcaban lo que él consideraba que podía ser un camino aceptable para la robótica. Los robots no harán daño a los seres humanos, los robots obedecerán a los seres humanos siempre que esa orden no vaya contra la primera ley. Los robots intentarán proteger su existencia siempre que esa protección no vaya contra las otras 2 leyes. En el fondo, recuerdan un poco también a los mandamientos y bueno, es un planteamiento ético de los robots. Y nosotros decidimos que nuestra película estaba en ese universo, en el universo de Asimov, con lo cual nuestros robots eran robots morales que tenían su programación también limitada por unas reglas. En nuestro caso la simplificamos y cambiamos una de ellas. La primera era la misma, no dañar una forma de vida, y la segunda consistía en que los robots no podían alterarse a sí mismos. Alterarse a sí mismos es una palabra como muy ambigua que daba lugar a los juegos narrativos de la película. Alterarse a sí mismo es repararse, es cambiarse una pierna, pero también es aprender, también es modificarse, también es modificar otro robot. Y así arranca la trama de Autómata, con estas leyes y haciendo que la trama, la narración, gire alrededor de estas 2 leyes, de las paradojas que se plantean como estas leyes, que era exactamente cómo funcionaban las novelas de Asimov, Yo Robot y todas las que hizo respecto a los robots. Eran siempre historias que jugaban con las paradojas que se producían con las leyes de la robótica. Entonces, bueno, os voy a ir poniendo algunos fragmentos de la película en los que son un poco las claves narrativas que hacen evolucionar, digamos, la historia respecto un poco al diseño moral y físico de los robots. En esta primera secuencia lo que vemos es un robot que está incumpliendo este segundo protocolo. Sería esto. Claro, nosotros, digamos, como guionistas de esta película y como directores, lo que hacemos es plantear un universo en el que la ruptura de la segunda ley de la robótica es completamente implanteable, y la ruptura por parte de este robot que se está reparando es lo que deja atónito al policía y es lo que desencadena de alguna manera la trama. Entonces, la trama, digamos, avanza, digamos, alrededor de esta paradoja, cómo una ley que se supone que es inviolable puede ser violada, y cómo es la encriptación cuántica de esa ley la que ha sido rota. Se ha perdido la pantalla de... Vale, gracias. Digamos que estas son el tipo de conversaciones que tú como guionista te ves obligado a meter en una historia, digamos, para explicar las reglas del juego. Son secuencias muy expositivas en las que tienes que estar dando la información, pero en la que planteas, digamos, cuáles son las reglas del universo que has hecho e intentas, digamos, hacer que sean sólidas a nivel narrativo para que todo más o menos se sostenga. Entonces, de alguna manera vamos construyendo este universo en el que, al parecer, violar un protocolo es algo imposible, pero evidentemente, como pasa siempre en estas películas, se convierte en algo posible, y empezamos a ser conscientes de las connotaciones que tiene esta violación, ¿no? Esta violación no solo supone que un robot se modifica, sino que hay robots que empiezan a modificar a otros robots. Entonces, digamos, nosotros vamos asentando la trama sobre esos protocolos, sobre la violación del segundo protocolo y sobre las consecuencias que tiene el segundo protocolo, la violación del segundo protocolo.
Entonces, realmente este segundo protocolo tiene que ver con una cosa que decía Concha antes, que es imposible. Hoy en día los robots no aprenden, no aprenden, pero sí que hay, digamos, las teorías sobre la singularidad. Igual lo explico mal, pero la singularidad se supone que es el momento en el que la inteligencia artificial puede llegar a la altura de la inteligencia humana. La inteligencia artificial, si de alguna manera conseguimos reproducir el cerebro humano y conseguimos una inteligencia artificial que sea capaz de procesar los datos y comportarse como un cerebro humano, será tan lista como nosotros, con la diferencia de que no tendrá los límites biológicos y evolutivos que tenemos nosotros, con lo cual podrá trascendernos, ir más allá. Y eso es un poco de lo que habla la película y de lo que habla ese segundo protocolo. No es que esté hablando de los robots manipulándose o arreglándose, sino que está hablando de la capacidad de los robots de superar la inteligencia humana, que es, digamos, un poco lo que se plantea en esta. Entonces, nosotros en todas estas secuencias realmente son secuencias que están supervisadas por parte de Concha, no tanto en a dónde pretendemos llegar, ¿no? Que Concha siempre nos dice que vamos muy allá y que estamos a años luz de que estas cosas suceden, pero sí la terminología que estamos utilizando. Y luego, además, digamos, de lo que está hablando esta secuencia, que es esa singularidad de ese momento en el que la tecnología se sale de nuestro control y que realmente lo que le pasa a estos señores en la película es que son incapaces de seguir comunicándose con la máquina, porque la máquina está más allá, igual que a nosotros nos cuesta comunicarnos con un perro, con un simio, porque estamos, digamos, en otro lado, pues a la inteligencia artificial. Y esto es materia de la ciencia ficción, efectivamente, pero además, digamos, hay gente que se dedica un poco a hablar también de estos problemas y organizaciones, digamos, que sí que están preocupadas por establecer los límites. O sea que realmente es una cosa que está en la ciencia ficción, pero que también tiene un pie en la realidad. Digamos, nosotros lo dramatizamos y lo llevamos a un punto, pero sí que es verdad que es un debate que existe sobre la falta de control, y organizaciones como esta o como esta, o Future of Life Institute, son gente que se dedica a hablar de estos temas que hablamos en la película de una manera pues mucho más seria y mucho más concreta, hablando de lo que decía Concha, de cómo las legislaciones tienen que proteger, digamos, el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de la vida. Entonces, bueno, de nuevo, digamos, intentamos que haya cierto rigor. Nosotros tenemos un tema aquí en la película, que es por qué aparece un robot sin el segundo protocolo, y es un tema que no explicamos, que es un tema que queda, se supone que es un poco como ¿por qué aparecen los robots? Estos robots, pues igual que aparecemos nosotros, ¿por qué aparecemos? No es que hay una razón, hay un proceso evolutivo en el que surge, hay una mutación, una carambola, algo que con un proceso evolutivo complejo acaba ya dándonos lugar a nosotros. Con los robots planteamos un poco lo mismo. Y digamos, esto que os he contado es un poco la parte narrativa de nuestros robots, por qué hacen las cosas, cómo se comportan, de dónde vienen, qué es lo que les mueve, por qué el cambio del segundo protocolo los convierte en una persona distinta. Y luego tenemos una parte que es el diseño de los robots, cómo es esta morfología, y que de nuevo se produce esta especie de precaución, esta especie de diálogo que hay entre la ficción y la ciencia. Estos son todos los campos donde Concha nos ha asesorado mucho, y más aún porque nosotros queríamos hacer unos robots muy reales, que estaban un poco en el entorno de lo que se está haciendo ahora en el mundo. Entonces, primero, ¿por qué planteamos un robot antropomórfico en la película? Porque nuestro robot tiene aspecto de humano. Bueno, a nivel práctico, porque es un robot que puede interactuar con las herramientas humanas, con los vehículos, con todo lo que existe, ¿no? Y eso es una de las razones para hacer son antropomórficos. Pero luego hay un tema conceptual mucho más importante, que son los procesos de empatía e identificación, que si son importantes en la realidad, en el cine son mucho más, porque al final estos robots son personajes, ¿no? Entonces tienen que tener de alguna manera un aspecto humano, y nuestros robots son completamente humanos. De hecho, en algunos momentos intentamos que sean un poco simiescos, de alguna manera. Luego, además, nuestros robots son electrodomésticos, son objetos de consumo. Entonces, nuestros robots están basados en estos diseños, en los diseños de los electrodomésticos de Brown de los años 70. Y digamos que lo hicimos porque conceptualmente, bueno, era una estética que nos gustaba, que funcionaba con
la especie de retrofuturismo y con la regresión tecnológica que estábamos planteando, y porque además nos gustaba que se identificaran estas formas con un electrodoméstico. Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar pieza por pieza el robot, pues realmente, si os fijáis, estas piezas que son las piezas que constituyen un Pilgrim, pues vienen un poco de este mundo. El torso, los brazos, las articulaciones, las piernas, todo esto estaba diseñado sabiendo además que los robots se iban a tener que construir y que iban a tener que no andar de manera autónoma, pero sí tener una cinemática inversa en sus giros, poder doblarse, poder inclinarse, poder doblar las rodillas, un montón de consideraciones que si hubiéramos hecho robots en 3D lo hubiéramos tenido que tener en cuenta seguramente, pero que para un robot físico que estaba en el rodaje era necesario. Entonces realmente las manos se tenían que poder construir, tenían que ser articulables, los huesos internos de las piernas tenían que funcionar, o sea que todo esto se diseñó y se diseñó también pensando un poco en robots actuales como los que trabajaban y bueno, y un poco en el robot que era líder en ese momento, ¿no? que era Asimo, pero incluso en la forma de movernos nosotros queríamos que estuviéramos limitados también de alguna manera por la realidad en el diseño de nuestros personajes y construimos los robots de tal forma que se movieran un poco como robots de verdad y que fueran manipulados, digamos, con cierta torpeza. Entonces os voy a enseñar un vídeo de cómo realmente están hechos los robots de la película, cómo se mueven. Y los robots son así. Los robots son un robot que tiene detrás un señor que es el que realmente le está moviendo. Entonces al final esto da un movimiento como bastante arcaico o un poco torpe incluso, pero que de alguna manera también transmite la sensación del humano. Entonces nosotros hicimos así toda la película. Los robots siempre tienen uno o dos pupeteros detrás y alguien que manipula la cabeza desde a cierta distancia. Un control remoto para la cabeza y tanto las manos como los pies como los movimientos de la cadera los manejaba ese señor que veis ahí detrás. Aspectos concretos del diseño del robot que tenían implicaciones narrativas. Por ejemplo, la cabeza. La cabeza es evidentemente muy importante, donde tú fijas el primer plano en el cine, donde digamos está la expresión de un personaje humano, desde luego, los ojos, todos los gestos que tenemos en la cabeza, pero nuestro robot también tenía que tener una cabeza que fuera importante. Entonces, nuestros robots de alguna manera eran melancólicos, eran personajes tristes que intentaban, digamos, salir de una sociedad, de una situación de alguna manera, esclavitud o dependencia total del hombre. Entonces veis que tienen todos esta curva en la cabeza, que es un rasgo de diseño muy propio de los electrodomésticos de la época, pero que le da un aspecto tristón, ¿no? Y unos ojos chiquititos que se encendían. Nosotros, digamos, a todo esto se llega después de un proceso de diseño bastante exhaustivo, asesorados también por Concha, y realmente pues veis que hacíamos muchos bocetos de distintas posibilidades de cabeza, hasta quedarnos con la cabeza que considerábamos que funcionaba como robot, que funcionaba como electrodoméstico y que además transmitía esa empatía ligera. Y luego había una cosa muy importante para nosotros, que era cómo eran los robots por dentro, porque de alguna manera los robots en la narrativa de la historia, según iban emancipándose, iban desprendiéndose de la carcasa. La carcasa de alguna manera simbolizaba aquello que es agradable para el hombre. Nosotros hacemos una máquina, que es una cosa desagradable, informe, llena de cables y cacharros, y luego le ponemos una carcasa, una funda que nos resulta más amable, que nos permite la empatía. Entonces los robots a lo largo de la historia se van quitando esta carcasa, y en el caso de la cabeza era importante que cuando quitáramos la carcasa lo que hubiera debajo fue una cabeza de alguna manera desagradable, un poco amenazante, ¿no? por manejar ese concepto de que los robots realmente no son esa carcasa que nosotros les ponemos, sino que tenían una identidad interior. De nuevo, la cabeza también fue un objeto que dio muchas vueltas de diseño hasta llegar a esa carcasa, y como veis aquí, pues el robot se quita la cabeza y deja de ser amable, deja de tener esa carita de robot bueno, empieza a hacer una cosa un poco más amenazante, como es una amenaza que de alguna manera se ha hecho independiente de nosotros. Entonces, como veis, hay un vínculo importante entre el diseño exterior, el diseño interior y los conceptos que maneja la película. Igual con todo el cuerpo. Cuando quitábamos las carcasas, esas carcasas de diseño suave,
de Brown de los 70, de electrodoméstico, de objeto agradable que tienes en tu casa, encontrábamos una cosa a medio camino entre un esqueleto y un insecto, digamos como muy anguloso, digamos con una base, que podía tener una base referida a la refrigeración, a unos fluidos de compensación que Concha definió y que en algún momento de la película se extraen de estos, pero realmente tienen una función estética de alguna manera amenazante. Y de hecho, este robot al que llegamos al final, que es el robot que lo ha empezado todo, que es el robot que de alguna manera fue el primero que perdió el segundo protocolo y el que modificó los otros robots, cuando llegamos y nos lo encontramos dentro del desierto, es un robot que ya se ha eliminado todas sus carcasas y que es una especie de esqueleto, simbolizando de alguna manera poética quizá la muerte para el ser humano. Digamos, es un objeto bastante más desagradable de lo que es un Pilgrim con toda su carrocería. Entonces, os voy a poner un vídeo para que veáis un poco ese proceso de diseño y digamos las vueltas que damos para intentar llegar a cosas que funcionen tanto a nivel técnico como a nivel narrativo. Que en este vídeo vemos tanto un poco los procesos de diseño y cómo llegamos a los diseños definitivos, y también se percibe un poco cómo se construyeron y cómo se va evolucionando en la creación de todas las piezas, que son muchísimas, para hacer cada robot, y cómo se llevan a un taller al final, se construyen, se articulan y empezamos a ensayar para ver cómo moverlas. Ahí se ha colado una imagen de un robot de verdad de Concha. Este es el que habéis visto antes, pero sin el señor ya. Y aquí veis cómo funciona un poco la película. Grabamos con los personajes en verde y luego los íbamos borrando. Luego hay una serie de variaciones de diseño de distintos personajes, los que viven en el gueto, que son, digamos, básicamente basura. Vale, entonces ahí veis un poco, digamos, el trabajo que hay detrás de esos diseños a los que llegamos después de un trabajo conjunto con... Y dentro de esas variaciones que habéis visto de robots, pues que había un robot que es un soldador, otro que es amarillo, otro que está en el gueto, otro que trabaja como enfermero, hay como distintas variaciones en un proceso industrial más o menos normal. Teníamos a Cleo, que era un robot como muy importante en la trama, ¿no? Que es como una especie de robot sexual que está en el gueto, que ha sido manipulado para convertirse en un robot sexual y que tiene un funcionamiento importante en la trama. Entonces aquí entraba a jugar un tema que es no sé qué es, una teoría o es el valle inquietante, ¿no? Es una teoría es la forma de explicar algo que sucede, ¿no? Que con los robots antropomórficos y que a nosotros nos afectaba bastante con el diseño de Cleo,
que es esta curva. Esta curva es en relación a la empatía que un humano siente hacia un robot con lo mucho que ese robot se parece a un ser humano. Entonces, si veis el comienzo de la curva, en principio, cuanto más se parece un robot a un humano, más va subiendo la empatía, digamos, la familiaridad, la simpatía hacia ese robot. Entonces, cada vez cuanto más parecido es, más nos gusta, pero llega un momento, que es esa caída de la curva, en la que se produce un brusco descenso de la empatía. Es decir, cuando el robot empieza a parecerse mucho a un humano, sin llegar a ser como un humano, se produce un fenómeno psicológico de rechazo absoluto, ¿no? Entonces, nosotros con Cleo teníamos que tener cuidado porque estábamos un poco en ese mundo. Aquí hay algunas fotos de robots a los que les pasa eso. Son, como lo veis, son bastante siniestros. Son robots que están muy cerca del ser humano, pero para nosotros, que estamos muy acostumbrados a ver seres humanos y a distinguir un ser humano de algo que no lo es, esto resulta muy inquietante. Por eso cuando nos aproximamos mucho, los robots nos dejan de gustar, nos empiezan a generar rechazo, y cuando ya realmente somos exactamente como un humano, la empatía vuelve a aparecer. Pero era un tema como muy importante para nosotros en el personaje de Cleo, porque Cleo tenía que tener una apariencia más humana. Y al final lo dejamos, Cleo tenía que, por un lado, ser parte del universo Pilgrim, tenía que ser como una variación de esos robots, por otro lado tenía que tener unas connotaciones, pero al final, después de intentar hacer cosas más humanas y de alguna manera más sensuales, al final acabamos haciendo una cosa muy robótica y simplemente con una careta, por esto del valle inquietante, que realmente es una cosa que, uno de los paradigmas de la robótica antropomórfica, que a nosotros nos afectó claramente a la hora de hacer a Cleo. Y luego llegamos a una parte final, que es cómo habíamos diseñado, digamos, un robot creado desde el punto de vista del ser humano, que eran los Pilgrims, los que hemos visto, ¿no? Un robot antropomórfico que se parece a nosotros, que puede estar en casa, que parece un electrodoméstico. Pero luego teníamos otro reto, que era diseñar un robot que estaba diseñado por robots, que no estaba diseñado por humanos. Entonces, bueno, aquí realmente teníamos que pensar cómo pensaría un robot, una cosa que es imposible, pero que, digamos, era parte de la narrativa de la película. Entonces, un robot, nosotros planteamos una serie de características. Un robot que no hace un humano, sino que hace otros robots, no tiene por qué ser antropomórfico, no tiene una necesidad las necesidades psicológicas humanas de reproducir a nuestra imagen de semejanza a los robots. No necesita ser empático, no necesita que ser bonito, suave, agradable. No necesita hablar, porque es un robot que no está hecho para relacionarse con los humanos. Maneja múltiples fuentes de energía que lo hacen, digamos, independiente de la energía humana. Está preparado para sobrevivir en el desierto, porque la trama, digamos, los personajes están intentando llegar al desierto. Y lo que es más importante para nuestra historia, carece de los protocolos, lo cual quiere decir que al carecer del primer protocolo puede ser violento con los humanos o con otras formas de vidas, y al carecer del segundo protocolo es un robot que va a evolucionar, que no tiene un control en su machine learning. Entonces empezamos a diseñar cómo podía ser este robot, empezamos a hacer como variaciones, digamos, más o menos abstractas. Pensamos que podía ser una especie de bola que se convirtiera luego en otra cosa, y nos fuimos decantando, digamos, por un universo como más de araña, de patas. Y de hecho tenemos una secuencia en la película que es un poco la clave de esto, que es cuando, digamos, es el momento en el que los robots de alguna manera están tomando conciencia de sí mismos, se están liberando, se están quitando las caretas y las carcasas humanas y están de alguna manera sustituyendo esa referencia humana por una nueva referencia, que en este caso es una cucaracha, que es un poco el elemento, un organismo que está muy adaptado al desierto, que va a ser su nuevo hogar. Entonces, esta secuencia, que a nivel conceptual es importante en la película, los robots están tomando conciencia de su diferenciación con el ser humano y están tomando un referente nuevo a la hora de... Vale. O sea que básicamente nuestro robot es una cucaracha.
Entonces, bueno, empezamos a diseñar en esa dirección. Era importante, aunque fuera una cucaracha, que tuviera cara, ¿no? Porque tenía que generar cierta empatía, digamos, no siendo un robot empático, digamos que a nivel narrativo era de los buenos, tenía que generar cierta empatía, entonces también le dimos muchas vueltas a cómo hacer una cara que sin ser una cara antropomórfica, sin ser una cara humana, fuera una cara de alguna manera agradable, porque al final esto es como un bebé. Este es el bebé. De hecho, como los robots no tienen nombre en la película, nosotros esto lo llamábamos el nuevo robot o el bebé robot. Y bueno, fuimos dando vueltas hasta que ya empezamos a crear una estructura de esqueleto como que nos parecía bastante funcional para el desierto, y luego lo cubrimos con una serie de elementos que funcionaban de alguna manera con la trama y que tenían que ver con el uso de diferentes energías que hacía. Tenía una especie como de pulmones y luego tenía unos elementos defensivos en la carcasa, que está, digamos, formada por muchas partículas reflectantes que además estaban articuladas y permitían que la forma del robot fuera blanda de alguna manera, fuera deformable, como decía antes Concha. Y digamos, llegamos a este diseño final del robot, que además está hecho con trozos de otros robots, porque los robots utilizan fragmentos de robots, o sea que, digamos, es un robot hecho con elementos reciclados. Y bueno, y este es el diseño final del robot. Y esta última imagen es como un poco para cerrar el círculo con lo que os decía al principio, ¿no? ¿Dónde colocas tu película respecto al rigor científico? Nosotros íbamos con toda esta teoría de cómo un robot humano es antropomórfico, pero cómo un robot no creado por los humanos no tiene por qué ser antropomórfico, es una cosa diferente. Da igual que no sea agradable para el espectador porque es sólido respecto a la historia y supone, digamos, algo coherente respecto al planteamiento evolutivo de los robots, como un robot intenta adaptarse al medio en el que se va a mover y entonces crea una cucaracha en vez de... Pero tuve una discusión muy fuerte con los productores, porque los productores lo que querían hacer es que el bebé robot fuera como un bebé. O sea, fuera un robot chiquitito, con cara de bebé y que fuera muy, muy mono. Digamos que esta decisión se hubiera llevado a cabo, hubiéramos ido un poco más a esa ciencia ficción blanda, digamos, en las que, digamos, al final optamos una morfología que no tiene ningún sentido. Un robot creado por robots nunca sería como un bebé, como un robot, pero un chiquitito, y fuimos por el otro lado. Pero mis productores siempre dijeron que con eso perdimos un montón de público. Y realmente, pues, no se sabe si es verdad o no, pero sí que, digamos, de alguna manera cierra esa especie de debate o de lucha interna en la que nos encontramos los que intentamos hacer ciencia ficción, de a qué público dirigirte, digamos, cuál es el público al que tú eliges ir. Por muy complicada que hagas la película, siempre para algunas personas esa película va a ser muy sencilla, muy obvia, y por muy simple que la hagas, va a haber gente que no va a entender lo que estás diciendo. Luego tú al final, por el feedback que tienes, pues te das cuenta que al final has hecho una elección y hay gente que ha recogido cada una de las miguitas narrativas que tú has dejado y ha entendido la película perfectamente, pero siempre te dejas gente por el camino que bien no llegan al nivel de complejidad o sutileza que tú has dado a la película, o que por el contrario lo que estás planteando les parece muy simplón. Es así siempre, pero bueno, al final el tipo de cine que haces es el que define esas decisiones, y en nuestro caso tuvo mucho que ver también con el asesoramiento de Concha, digamos, el hecho de que Concha estuviera ahí, evidentemente, era nosotros habíamos decidido. Y lo que tengo aquí es un documento de cuando hicimos la película, que este es el documento que hizo Concha es el documento, digamos, uno de los documentos técnicos de asesoramiento para la película, que no sé por qué se mueve, y que, como veis, pues habla un poco de varias cosas, ¿no? De las fuentes de energía, de cómo era el cuerpo, de hasta dónde podíamos llevar la inteligencia artificial. Hacía una situación, digamos, de todo este informe que Concha hizo una vez que nosotros hicimos el guión. Sacamos, digamos, fuente de inspiración, terminologías, utilizamos, digamos,
por ejemplo, cómo son las articulaciones, cómo son las cinemáticas inversas, cómo tiene que ser la cadera y cómo encajar unas cosas con otras, los materiales que deberíamos usar a nivel de la trama, por lo menos. Luego había temas relacionados también con las fuentes de energía, si íbamos con una batería de hidrógeno o una batería de prometio, que es al final, nosotros íbamos con una batería nuclear de prometio. Yo sé que todas estas cosas no están en la película, pero los directores, los guionistas, queremos creer que todo este trabajo que hay detrás de alguna manera se desliza en la trama y que le da como cierta solidez al conjunto. Es difícil saberlo, pero bueno, en este caso el trabajo lo hicimos. Y nada más, yo creo que ya sí, las preguntas que tengáis para Concha y para mí. Hemos alargado un poquito más de lo previsto con los problemas técnicos del principio, pero bueno, si hay alguna pregunta, seguro que estarán encantados de contestar. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si las 3 leyes estas de la robótica de Asimov, que tanto juego dan, o los protocolos en este caso, en la vida real podrían digamos, llevarse a cabo, porque esto que parece tan de ciencia ficción, en realidad es de los primeros problemas que ya están aquí, con los coches autónomos. Que te preguntas cómo tienen que actuar, ¿no? ¿Eso cómo se le enseña a un coche? ¿Qué tienen que elegir? Es muy interesante. Ayer en la peli también nos hicieron un poco esta pregunta, ¿no? Y yo lo que comentaba era que, bueno, pues si nos fijamos bien en lo que dicen esas leyes, ¿no? Que hay que cuidar la vida humana por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Para entender bien esto hay que tener conciencia, ¿no? Y el robot no tiene conciencia. Los robots hoy en día no tienen conciencia. Esto es una cosa muy compleja de modelar y de implantar en un robot, ¿no? Por lo tanto, es imposible que un robot siga los protocolos de Asimov, ¿no? Pero bueno, la idea es evidentemente es que hay que cuidar que los robots se empleen en cosas que efectivamente no atenten contra la existencia humana, ¿no? Pero bueno, ahora estamos muy lejos de que eso sea una decisión propia de los robots a través de que se les haya programado esos protocolos, ¿no? Porque hablamos, ya te digo, de un nivel muy alto y nosotros trabajamos a muy bajo nivel. Ahora mismo la inteligencia del robot básicamente se basa en medir lo que pasa en el entorno, y eso significa básicamente pues, procesar la imagen que se recibe a través de unas cámaras o procesar la posición que tienen sus articulaciones para determinar si el robot se va a caer o no se va a caer, y poco más. O sea, realmente la información que luego se procesa a través de una inteligencia para luego determinar determinadas soluciones, ¿no? Llegar a determinadas soluciones, es muy básica hoy en día, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta, o sea, es un paradigma absolutamente de ciencia ficción ahora mismo, ¿no? Claro, es teórico respecto al robot, pero no es teórico respecto al que le programa, sobre todo en temas como preservar la vida humana. Lo que es que ahora la cosa va justo por el lado contrario, digamos, el desarrollo de robots está relacionado con la industria militar. Entonces sí que hay gente intentando legislar para que no se puedan utilizar robots con fines bélicos, pero bueno, ya evidentemente se utilizan todo el rato robots. Un objeto teledirigido yo no diría que es un robot, ¿no? Porque es simplemente un objeto que estás manejando a distancia y que realmente es la prolongación de la mano de una persona. Pero sí que hay robots de guerra, pues como puestos de vigilancia, como los que se veían en Aliens, robots que detectan movimiento y disparan, ¿sabes? Eso es una locura, porque claro, disparan sin saber si lo que es un perro, un señor, un niño, o un soldado enemigo o nada. Entonces eso sí que sucede, sí que hay gente intentando legislar para que ese tipo de armas no puedan utilizarse. Así es, pero digamos que el que ejerce los protocolos es el humano, no es el robot, ¿no? Estamos todavía lejos de que sea el robot el que autónomamente decida si eso es lo que tiene que hacer o no, ¿no? Y lo mismo pasa con los vehículos autónomos, como bien has dicho. Yo creo que entendemos bastante mal que hay una... en esto de la autonomía de los vehículos hay un ranking, ¿no? Y bueno, pues que va, si no me recuerdo yo mal, del 1 al 5, del 1 al 6, estamos ahora mismo en el nivel 2,
Es decir, que el coche es realmente poquísimo autónomo, ¿no? Muy poco autónomo. Para nada es capaz de decidir ahora mismo si esto que se habla tanto de, bueno, y si qué prevalece más, la vida del que va conduciendo o la de la persona que va a atropellar, ¿no? Estamos todavía muy lejos de que eso todavía se pueda implantar en un vehículo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser prudentes con la realidad, ¿no? Muchas personas y pasan accidentes por esto, ¿no? Porque se meten en un coche y piensan que el coche va a conducir solo. Y no es así, ¿no? Y los accidentes que se pueden ver además en YouTube, que están ahí, que se ven, claramente se va leyendo el periódico, mirando el móvil sin sin estar pendiente de nada, y claro, pues pasan los errores, ¿no? Evidentemente. Entonces la tecnología no está tan preparada para, de forma autónoma e inteligente, aplicar ningún protocolo ni ninguna otra cosa parecida. Vamos. A la hora de hacer la película con el guión, ¿cuál ha sido la mayor discrepancia que ha habido entre el equipo de guionistas y el equipo de asesoramiento? Es decir, no recuerdo ninguna discrepancia. Es que realmente no es una disputa, es lo que se plantea no es así, es que decir, tú escribes un guión, Concha entiende dónde queremos ir, nos advierte de cosas pero no cosas que estén mal, porque realmente nada está mal en la ciencia ficción, no sabemos lo que puede pasar en el futuro, pero nos advierte de cómo eso que estamos planteando podría ser más verosímil o podría tener una base científica, o en función del estado actual de la ciencia es previsible que en 40 años esto pueda funcionar así. Con lo cual no es tanto como que ella diga esto sí, esto no, es como dice, bueno, os propongo mejor esto, o esto lo deberíais plantear de esta manera. No había como peleas en sí. De hecho, lo difícil, el trabajo de un asesor científico, yo creo es tener la flexibilidad para entender las reglas del juego de la ficción y conjugarlas con los conocimientos científicos y los límites que tiene la realidad. En el fondo, un asesor científico es un poco un co-guionista, porque está, digamos, aplicando el rigor científico con una flexibilidad que no es parte de la ciencia. Yo, de hecho, el proceso fue que Gabe me pasó el guión y yo lo leí y yo lo veía viable, o sea, lo que leía ahí lo veía viable, ¿no? Luego había pequeños matices, hay una escena que se hace una autopsia al robot y hay unas frases ahí de la persona que le hace la autopsia que va enumerando las modificaciones que ese robot había sufrido, ¿no? Pues este componente ha sido duplicado, tal alterado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí a lo mejor maticé un poquito más, ¿no? Si eso tenía sentido no decirlo así. Pero luego lo que era la idea en sí a mí me parecía viable. Yo lo que intenté era aterrizarla, es decir, ¿podríamos llegar a eso que estáis proponiendo? Y yo daba soluciones. Pues mira, podríamos llegar, porque existe esto que a lo mejor sí, en un futuro va por aquí, pues podría ocurrir que efectivamente este robot pudiera existir, ¿no? Y era un poco la cosa de quedarnos tranquilos en que lo que ellos proponían realmente pudiera llegar a producirse de verdad, ¿no? Y que cualquier persona que viera la peli no dijera, sí, hombre, claro, ahora va a pasar esto, ¿no? Y sí que en eso estuvimos bastante de acuerdo, ¿no? Sí, y de hecho la mayoría de tus comentarios eran respecto a temas técnicos de fuentes de energía, movilidad, materiales, todas estas cosas, porque digamos la otra parte, la conceptual, la de los protocolos, la que está tan lejos de la realidad que no tiene sentido, claro. Digamos, es una especulación. Exacto. Son parte de las reglas narrativas de la película, y entonces sobre todo es que intentamos que toda la base física fuera verosímil en un periodo de tiempo relativamente corto. Uh-huh. Y luego yo recuerdo una anécdota así, que a mí siempre la recuerdo con mucha gracia y no sé en qué momento se dio de la colaboración, pero sería sobre algo que a mí me generaba dudas, ¿no? A lo mejor fue la justificación de por qué se ha perdido ese protocolo, por qué se ha violado el protocolo, qué ha pasado para que el protocolo se viole y demás. No sé si fue ahí. Pero el caso es que Gabe, yo he aprendido mucho también de Gaby, del equipo, y él decía, bueno, es que no todo tiene una explicación, ¿no? Y por eso no significa que vaya a fallar la historia. Y me hablaba del condensador de flujo de Regreso al Futuro, no sé, y tal, ¿no? Y claro, yo lo recuerdo y decía, ¿y qué es el condensador de flujo? Si nadie tiene ni idea de lo que es, pero funciona, que te mueres en la película, ¿no? Y todo el mundo se acuerda del condensador de flujo. Y digo, pues tiene toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, también aprendes a que no todo necesita tener una explicación para que la idea funcione y sea brillante, ¿no? Y así que, bueno, eso es el...
Sí, a mí me gustaría saber si el tipo de robots como los asistentes de voz o Google Assistant, si ya se podría hacer algo de eso, una película de eso, o si ya no se considera casi ciencia ficción, casi parece que están más desarrollados, que nos responden, que nos hablan, tipo de película tipo Her. No sé si eso el público suele entender como película de ciencia ficción o película de robots. Me parece que los robots ya nos hace falta formato físico y que cada vez casi la realidad esa nos está alcanzando más a la ciencia ficción en cuanto a asistentes de voz tipo Alexa, etcétera. ¿Cómo se ve eso desde el cine? A ver, es el planteamiento más realista. De hecho, si a mí me preguntaras dónde yo creo que puede suceder la singularidad, si alguna vez se produce, no va a ser en un robot con patas, va a ser en un laboratorio, en una caja, ¿sabes? En un ordenador dentro de un laboratorio, pues se producirá eso. Y los grandes cambios a nivel realista yo también supongo que se van a producir más en combinaciones entre biológicas, entre persona y robots. Entonces, claramente el robot antropomórfico con patas que va corriendo por ahí no es, yo creo que no es el futuro, pero sí que es una herramienta narrativa muy, muy poderosa porque realmente los robots son como una especie de reflejo distorsionado nuestro, ¿sabes? Son como un hijo. Desde Frankenstein todas las historias son iguales. El científico que se le va la mano hace un ser y el ser toma conciencia de sí mismo y el ser se revela, ¿no? Desde Frankenstein hasta Terminator siempre es lo mismo, Autómata es lo mismo, siempre son los mismos. Y es porque es un vehículo narrativo muy, muy poderoso el robot, en tanto que es una especie de reflejo distorsionado de nosotros mismos. Pero la realidad es que, evidentemente, la chicha de la singularidad y la conciencia está en el software, en los sistemas operativos, en Her o en 2001, por ejemplo, que es la audacia de hacer un robot que no tenía cuerpo o que su cuerpo era la nave espacial o de alguna manera. Pero sí, yo creo que la ciencia ficción va a seguir yendo por los dos lados, y porque es muy goloso tener un cuerpo físico y visual que te soporte la trama. Entonces, digamos, historias que ocurran, digamos, dentro de una caja o de un teléfono, pues son mucho más limitadas. Hola. Yo me gustaría preguntaros a cualquiera de los dos. Me llamó la atención de que Corea parece ser que es el país donde más está instalada la robótica ahora. Me imagino que es hacia allí, hacia donde vamos, ¿no? ¿Qué tipo de robots están funcionando allí? O sea, ¿qué futuro más o menos próximo nos espera? Si es solamente arreglo de, la casa, limpieza, cocina, que nos hagan de guía en un museo, ¿qué nos espera? Bueno, en las gráficas se mostraba, son datos totalmente actuales y en robótica industrial son líderes, ¿no? Sus fábricas están llenas de robots y cada vez más fábricas, y bueno, pues ahí son líderes absolutos, ¿no? Pero aparte también, y ocurre con Asia en general, ¿no? Pues ellos tienen otra cultura, ¿no? Con respecto a los robots, ellos están muy abiertos y consideran a la robótica como algo muy positivo en sus vidas, ¿no? Hasta rinden culto a las máquinas que mueren, ¿no? Para ellos es así. Entonces, esto les hace ser muy proactivos e integrar la robótica cada vez más en la vida personal, ¿no? Es una realidad ya que, por ejemplo, hay robots en los hospitales a modo de animales, por ejemplo la foca Paro, pues no sé si la conocíais. Aquí se le ha cambiado el nombre porque llamar Paro a una foca, lo del tema con el paro y tal, pero bueno, el caso es que ellos las utilizan de verdad y está más que medido que el impacto que tiene para una persona enferma en un hospital el contacto con este animal, ¿no? El robótico es muy importante, ¿no? Y también pues está también demostrado que para determinados casos, por ejemplo, de niños con autismo, ¿no? Pues también la comunicación es más sencilla con un robot, ¿no? Y esto es una realidad y ellos están muy abiertos a esto y por tanto integran cada vez más a los robots en todos los casos de la vida, ¿no? Y yo creo que vamos a atender hacia ahí. Nosotros aquí, por ejemplo, pues vamos muy retrasados, pues porque
tecnológicamente vamos más retrasados por un lado, y por otro lado pues porque nuestra cultura no es tan proactiva, ¿no?, con respecto a la integración de los robots en la sociedad. Tenemos más miedo que ilusión, ¿no?, de que esto suceda. Por lo tanto, pues vamos muy frenados, ¿no? Al final la tendencia, la imposición que nos viene un poco de estos países como tal se impone, y terminaremos todos yendo hacia el mismo lado, ¿no? Y yo creo que deberíamos reeducarnos, dado que esto nos toca un poco y nos viene y es imparable, deberíamos reeducar un poco y hablar de la robótica desde otra perspectiva, más desde la ayuda, ¿no? Porque realmente de verdad que ayuda. Yo he dado charlas donde ha habido personas que se han hasta molestado por ver que se comentaba que, bueno, pues que había pues un robot que pues para un niño con autismo pues le ayudaba, ¿no? Y decían, bueno, pues que ya lo que había que oír, ¿no? Que ahora a tu hijo autista pues no lo pudieras cuidar tú y fuera un robot. Bueno, y entonces, bueno, pues ocurrió que en ese momento había en la sala un médico especialista en autismo. Y entonces contó, porque la persona que formuló esta pregunta no era madre ni de un niño autista, ni mucho menos, ¿no? Y desde el desconocimiento se puede opinar, ¿no? Pero bueno, este médico fue a decirle que bueno, y intentaré ser lo más fiel a lo que dijo, porque yo tampoco soy experta, pero vino a decir que la forma de comunicarse de un autista es muy compleja, ¿no? Un niño autista requiere un protocolo de comunicación muy concreto, muy continuo, muy rutinario, ¿no? Y mantenerlo es muy complicado. Sin embargo, un robot que sea capaz de en el que seamos capaces de implementar esa vía de comunicación que a un niño autista le funcione, pues no se cansa y siempre va a mantener ese protocolo de comunicación todo el rato, ¿no? Mientras que un padre, una madre, una persona cercana que no entiende qué le está pasando al niño es incapaz de mantener eso y se frustra y se enfada, ¿no? Y con una máquina se consigue. Entonces lo ideal es que esta persona encuentre una vía de comunicación y que sea más feliz porque se esté comunicando. Si tiene que ser con una máquina o con un animal, pues que sea, ¿no? Y no cerrarnos a eso, ¿no? Entonces tenemos como un miedo a que nos desplazan a nuestros mayores, el cuidado de los mayores. Una máquina, ¿cómo lo va a hacer? Tal. Bueno, pues es que el otro día salió un estudio de que hay un índice de soledad tremenda, no sé qué país era, y estas personas no tienen a nadie. ¿Tú te vas a ir a cuidarlos? Entonces, no, pues vamos a buscar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que abrir un poco la mente y entender que hay soluciones muy positivas y que estamos rechazando sin tener conocimiento de qué significan, ¿no? A pesar de que habéis dicho que en algunos aspectos la robótica está todavía en un nivel, que hablamos de coches autónomos, que en un nivel 6 podría estar en un 2, o que vemos a otros robots que la única función que estaban haciendo era tratar de sostenerse físicamente, comprobar los movimientos y todo esto, la realidad es que cuando a los expertos o a los científicos les oís hablar de las futuras amenazas que nos esperan del planeta, una de las que ponen a la altura del cambio climático, incluso por encima, es la de la inteligencia artificial. Entonces, ¿podéis decir algo al respecto sobre la inteligencia artificial y los robots? ¿Está relacionado? ¿En qué aspecto puede ser el peligro de la inteligencia artificial? ¿En el problema de la entrada de datos, como tú mencionabas al principio? Bueno, la inteligencia artificial es un tema muy complejo, ¿no?, de abordar, ¿no? Puede ser un reto en muchas vertientes y en todas hay que prestar mucha atención, ¿no? Lo que decíamos del dato, yo siempre diferencio mucho lo que es la inteligencia artificial de lo que es un robot. Mucha gente vende la inteligencia artificial como un robot, incluso ponen la foto del robot en la portada del libro y luego jamás se habla del cuerpo del robot, es toda una máquina, ¿no? Y esto confunde muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, el robot sí que tiene que tener esa inteligencia, pero tiene un cuerpo también, ¿no? La inteligencia artificial vuela mucho más si no tienes cuerpo, porque el cuerpo limita la inteligencia, porque una inteligencia embebida en un cuerpo lo que pretende es que el cuerpo ejecute las acciones de forma inteligente, ¿no? Pero ya está concentrada ahí y la limita, ¿no? Si no tenemos cuerpo, pues llegaremos mucho más lejos, ¿no? Y yo creo que el gran riesgo es el tema del dato, ¿no? Y te pongo un ejemplo.
por ejemplo, hablando del género y que hemos tenido las jornadas de la mujer en la ciencia y demás, ¿no? Ocurre que si históricamente la mujer, pues por poner un caso, pues no está representada en determinadas áreas, todos los datos que se recopilen de esa experiencia, pues no representarán a la mujer, ¿no? Entonces el algoritmo decidirá en base a unos datos y a unos patrones que se han reproducido anteriormente y tomar una solución que, por supuesto, para nada tendrá en cuenta a la mujer y, por tanto, no beneficiará a la mujer, ¿no? Y esto es un problema importantísimo porque las inteligencias artificiales decidirán por nosotros, ya deciden por nosotros cuál es el mejor restaurante, en dónde tengo que ir, en fin, dónde tengo que invertir, todo esto ya lo hacen las máquinas, ¿no? Entonces, claro, si quedamos fuera, aparte de la sociedad, ¿verdad? Pues eso, tenemos un gran problema porque estamos desperdiciando talento, proponiendo soluciones que no son buenas, ¿no? Entonces, claro, esto es un gran debate y habría que cuidar muy bien, pues, ese tratamiento de datos, asegurarnos de que el dato es riguroso, representativo, ¿no? Y demás, ¿no? Hace poco en una charla de medicina contaban que, pues claro, cuando tú vas al cardiólogo, el cardiólogo te hace una prueba y determina en función de las constantes, pues si tienes cierta cardiopatía, pero que los patrones que se toman para eso son de hombres fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, pues una mujer resulta que funciona de otra manera a nivel cardíaco y entonces, pues si sigo ese patrón y comparo con ese patrón, pues a mí no me van a detectar que tengo un problema cardíaco cuando lo tengo, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? Y hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para mí ese es el verdadero reto, el hacer un uso responsable de los datos, ¿no? Para mí creo que ahí está el gran reto. Quería preguntar, si hablamos de Europa Occidental, digamos, de lo que tenemos cerquita, normalmente cuando estás haciendo inversión en tecnología, donde más se invierte es donde antes suele salir. Si diferenciamos por un lado inteligencia artificial y por el otro lado robótica física, digamos, cuerpos, sensores, etcétera, etcétera, la inversión más fuerte que está ocurriendo aquí, ¿de dónde viene? Viene de la parte de consumo, digamos, coches autónomos, rumbas, etcétera, etcétera, viene de industria, del proceso industrial, viene de inversión gubernamental, digamos, de inversión militar, o simplemente debemos de lo que nos viene de Asia y de Estados Unidos. En España donde más invierte es en robótica industrial. Ahí es donde más. Ese es nuestro nicho y yo creo que es lo que nos diferencia de otros países. Ahora se está pensando mucho desde el gobierno a ver qué plan hacemos de cómo gastamos los dineros en inteligencia artificial y tal. Personalmente pienso que es un error dedicar todo el dinero a inteligencia artificial sin hablar del cuerpo del robot, porque hay una cosa que hacemos muy bien, que son fábricas. Nosotros somos muy buenos productores de vehículos, de alas de aviones, Airbus, por ejemplo. Trabajamos con ellos haciendo cursos de formación a sus empleados. Tienen una dotación de robots impresionantes que hacen las alas de los aviones, ¿no? Y somos muy buenos. Entonces, en lo que hay que invertir es en que en lo que ya somos muy buenos, vamos a cuidarlo, vamos a dotar de inteligencia a los sistemas de producción, de más todavía de la que tienen, gracias a la inteligencia artificial, y vamos a mantener nuestro nicho, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Competir con Google en inteligencia artificial? Pues si vamos años luz, ¿no? Entonces sería tirar un poco el dinero. Hay que apostar, pero sin olvidar aquello en lo que somos buenos, ¿no? Y luego todavía creo que no hay mucho de robótica social, digamos, que el dinero no viene de ahí tanto, viene de la industria fundamentalmente, ¿no? Y lo que dices de la robótica militar, sí. Hay también inversión privada, claro. Y lo que dices de la industria militar, esa es la que lidera, por supuesto, siempre. Y, de hecho, las soluciones que tenemos en casa, en los hogares, para robots más sociales de servicio, son soluciones que se han encontrado desarrollando robots para la guerra. Por ejemplo, Rumba. Son algoritmos de planificación que ya se estaban pensando para la guerra, ¿no? Para que los robots inteligentemente pudieran barrer un mapa, ¿no? De forma autónoma y sin pasar 2 veces por el mismo sitio, estratégicamente, etcétera. Y al final, pues el pequeño granito de esa investigación, pues lo han dedicado a los robots domésticos, que se están forrando, ¿no? Pero realmente ellos no buscaban eso, buscaban otra cosa, ¿no? Estamos alargando mucho, pero otra pregunta tenemos ahí. Ojalá pudiéramos dejar tiempo para muchas más, pero no que tenemos que acabar en algún momento. Hola, buenas, gracias a los dos. Yo quería saber por qué nos afecta tanto a nivel psicológico el tema del valle de lo inquietante. O sea, porque tengo entendido como que lo relacionamos instintivamente con algo moribundo, con algo enfermo. Sí, hay como varias teorías. Una es la que dices tú, como que de alguna manera nos acerca a la muerte. Otra es
yo creo que tiene que ver con la empatía, que realmente nosotros detectamos que eso no es algo que esté vivo. El concepto de lo siniestro tiene que ver mucho con las cosas que debiendo estar vivas están muertas, pero vamos, nos pasa lo mismo con los muñecos, con los maniquís, con estas muñecas así antiguas que parece que están vivas. Entonces hay como una percepción de que eso que parece que está vivo, tú sabes que está muerto, y parece ser que eso, digamos, es uno de los ingredientes de lo siniestro en sí. Entonces creo que tiene que ver con eso, y también he leído que tiene con el hecho de la capacidad que tenemos para detectar cosas que están enfermas de manera intuitiva. Cuando, digamos, realmente un muñeco mal hecho es un poco como una persona muy enferma, tiene un aspecto que no es sano. Creo que hay como 5 o 6 explicaciones un poco... Sí, esa es una, desde luego, es ver la muerte de cerca, ¿no? Es el rostro de la muerte, es un humano muerto, ¿no? Entonces eso nos asusta mucho. Y luego también hay otra cosa, y es que, claro, hemos dotado de un poder a los robots que no tienen, ¿no? Y le hemos dado una supernaturaleza y unas superhabilidades que no tienen, y el enfrentarnos a un robot muy humano, de apariencia muy humana, sabiendo que es un robot, nos hace sentirnos bastante inferiores, ¿no? Y tener miedo y rechazar, ¿no? Este robot, ¿qué me va a hacer? Porque es superior a mí, ¿no? Y además, la idea además es que nos va a aniquilar, porque este es el imaginario que tenemos de los robots más avanzados, ¿no? Que no sé por qué, pero nos hace la vida imposible, ¿no? Entonces yo creo que también va por ahí, ¿no? Por el miedo a que un ser superior que tengo delante me haga algo, ¿no? Pero además hay como una especie de miedo ancestral, digamos, que puede tener un niño que no tiene, digamos, todos los elementos culturales pero que detecta que hay algo ahí como que no, que chirría, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a leer todos los datos del cuerpo, todos los pequeños movimientos, todos los pequeños matices que hay en un rostro humano, y un rostro de un robot pues no los tiene. Entonces hay ahí una especie de incoherencia perceptiva que es muy inquietante. Ya lo siento, pero tenemos que dejarlo aquí. Yo quisiera agradecer una vez más tanto a Gabe como a Concha, pues eso, un fantástico encuentro que hemos tenido con vosotros a 2 bandas. Quería agradecerle a Concha su maravillosa contribución al cine, que el cine sea además una herramienta para acercar la ciencia a la sociedad. Quería agradecerle a Gabe la sensibilidad que ha mostrado también respecto al hecho científico en su cine y en la película de Automata en particular. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que hayan estado aquí, agradecer a Cucha el hecho de ejercer la anfitriona en este ciclo que compartimos de Cucha, y la semana que viene... Sí, eso es. Bueno, yo primero pedirle disculpas a Concha por llamarle Conchi, y recordar solo que la semana que viene a la misma hora tendremos la ocasión de tener al químico Carlos Piones, que nos hablará del origen de la vida y las raíces del árbol. Entonces será a la misma hora, a las 7, y esperemos empezar técnicamente a la hora, y poder disfrutar como hemos disfrutado hoy. Y yo cerraría esto con una aplauso.